Muy buenas, mi nombre es Luis Esteban Muñoz Zapata, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad UNAP, sede Medellín, en el curso de Control Digital. Esta es la explicación de la fase 5, socializar los resultados finales. El trabajo lo presento yo solo, ya que en el grupo estoy trabajando pues solo, no tengo compañeros que realizaron la actividad. Entonces aquí pongo el número del grupo, mi nombre y el código de estudiante. Para esta fase nos solicitaron la explicación, identificación del escenario y análisis de la estabilidad de todo el trabajo que se hizo durante el curso, en el cual primero nos pidieron utilizar esta resistencia y colocarle esos parámetros para hacerle el análisis a la curva. Entonces, primero, para obtener nuestra curva de reacción, tenemos que ingresar estos datos. Ingresamos estos datos a la resistencia, lo cual nos generó la siguiente curva de reacción. Se realiza el análisis de la curva de reacción para un modelo de primer orden más tiempo muerto por el método de 3 puntos, tomando la función de transferencia y ecuaciones de referencia para identificar los parámetros según la gráfica obtenida y los datos del montaje. Entonces esta fue la gráfica obtenida. Aquí la diferencia de temperaturas, que era pues, lo máximo que nos decían era de 1600 y arrancaba en 30 grados. El valor pues, del voltaje de entrada fue unos 15 voltios. Aquí hicimos el cálculo de las temperaturas por porcentaje, que fue el 25 y el 75%, y ubicando pues, las temperaturas en la gráfica para hallar todos los datos. Pues necesitamos hacer pues, los datos correspondientes acá para seguir pues, hallando pues, los datos que necesitamos para realizar nuestro código. Se calcula pues, los tiempos. Se calculan los tiempos muertos y también pues, hacemos el reemplazo de los valores de la ecuación del modelo de primer orden. Ya aquí, ya después de tener todos los datos, los ingresamos al MATLAB para mirar la respuesta de reacción que tenemos por medio de los datos obtenidos, y vemos aquí la curva. Ya el diseño del controlador, primero empezamos con el diseño e implementación de filtros digitales. Ya pues con el material del curso y la explicación fuimos hallando y con los datos que veníamos trabajando fuimos hallando, y con el componente pues con todos los datos aquí pues que nos da el componente es un -10. Entonces en esta forma es que tenemos que expresar para hallar el filtro digital. Todo esto fueron los trabajos que se hicieron en MATLAB y el diseño basado en el método del lugar geométrico de las raíces. Ya luego de tener todos los datos, ya vamos a hacer la implementación del controlador, el PID, su comportamiento ante diferentes perturbaciones que nos indicaron que le hiciéramos, y las conclusiones de las perturbaciones obtenidas. Entonces ya aquí con todos los valores anteriores ya hallamos los datos que necesitamos para nuestro código, el cual es para el PID utilizamos el KP, TI y TD. Entonces ya aquí obteniendo pues, los resultados anteriores, realizamos las operaciones. Se toma 0.1 como tiempo de muestreo para cumplir la condición. Aquí realizamos y reemplazamos la operación y tenemos nuestro A, nuestro B y nuestro C, que son los datos que requerimos poner en el código para nuestra programación en C y programar el PIC.
ese es el montaje que se realizó en Proteus para mirar si nuestro programa estaba trabajando bien. Algo que nos solicitaron fue que teníamos que poner dos baterías, una de 20 voltios, una de 15 voltios. Ahorita en la explicación de la curva nos pedían en ciertos tiempos cambiar las baterías, pues switchar las baterías. Con ese MOSFET nuestro PIC iba controlando la resistencia y manteniendo la estabilidad en 160 que nos pidieron en la guía. Aquí ya podemos ver la gráfica final que obtuvimos. En esta gráfica podemos ver aquí las dos variaciones y vemos la estabilidad. Esta fue la programación en C, el cual pues obtuvimos el código mediante la guía, y había que hacer unos cambios del cual era la temperatura límite que nos pedían el set point de 160 grados y los datos que hallamos anteriormente, que era el A, el B y el C. Aquí los tenemos, A, B y C, que esos datos son los que nos iban a ayudar a que nuestro PID mantuviera la temperatura en 160 a pesar de las perturbaciones que le hiciéramos. Ya este sería el análisis final, que sería la gráfica. Al comenzar la curva a un pico de 160 grados, aquí vemos que al encender subió hasta 160 grados. Llegando a los 35 segundos se estabiliza en 160 grados. Todo esto con los 20 voltios. Esto cuando inició en 20 voltios y miramos acá y ya se estabilizó en 160, que era pues la condición que nos pedían. Luego al cambio de T50 segundos, que fue el primer cambio que nos solicitaron, a 15 voltios, que debíamos cambiar la batería, disminuyó a 150 grados. Que aquí lo podemos ver. Aquí fue justamente cuando hicimos la reducción del cambio de baterías, que tuvo una reducción de la temperatura, pero luego se volvió a estabilizar a 160 grados. Luego la perturbación de T120 segundos, que regresamos a la batería de 20 voltios. Aquí podemos ver la perturbación cuando hicimos el cambio. Sube hasta 165 grados. Pero a los pocos segundos vuelve y se estabiliza en 160 grados. Así mostrando pues que nuestro código o nuestro programa PID funciona perfectamente y da una estabilidad a la temperatura, y mostrando pues que a pesar de las perturbaciones siempre va a estar en 160, manteniendo todo estable. Muchísimas gracias por la atención prestada. Este ya sería la entrega final del curso. Muchas gracias.